Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miguel Marín. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, los típicos errores al momento de hacer aparatos. ¿Listos? Comenzamos. Hay un error muy común en las personas que van a un gimnasio, es en la sentadilla. La barra está completamente en una estructura. Algunas estantes o algunas estructuras de la sentadilla ya tienen por default la limitación al momento de bajar y otras se ajustan como esta. Si se fijan, se quita el tubo y se ajusta. También hay unas estructuras, la distancia que tienen al momento de subirla la tienen ya por default en cierta parte. Incluso tienen dos modalidades, una aquí y otra acá. Bueno, en este caso tenemos la ajustable. Yo la puedo ajustar aquí a donde yo quiera. El error común que la gente comete es que al momento de hacer una sentadilla, primero, no tienen el seguro. Al momento de hacer la sentadilla, no se fijan, el aparato estaba recién desocupado y lo dejaron así. Un principiante puede cometer el error de ver a la persona que lo está haciendo y va a bajar, pero no va a tener un orden o no va a tener un limitante y ni siquiera un seguro de que si en determinado caso la barra se cae, se va a ir con todo y barra y se va a lastimar. Entonces, como recomendación, se tiene que antes de subir al aparato poner una distancia adecuada a tu estatura. En mi caso, aquí la tengo a la altura del lateral del cuádriceps, porque ahí es donde voy a bajar lo más que pueda. ¿Y cómo funciona esto? Si en determinado caso yo fallo, las estructuras están diseñadas para eso. No te pasa nada, la barra se queda completamente en la estructura y tú te salvaste de lesión. Si no hubiera tenido esto, muy probablemente la barra se me hubiera caído encima. Siguiente error que se comete aquí, el distanciamiento de la barra de la altura del cuello. Al momento de estar aquí, las personas pueden estar más chaparritas y van a tratar de ponerse de puntitas y van a sacar la barra. Esto es un error muy común y también puede lastimarse los tendones de las pantorrillas y eso es muy peligroso. Acomoden la estatura de la barra hacia ustedes para que puedan meterse y con la fuerza de sus piernas puedan sacar la barra y ahí no se involucran las pantorrillas y se lastiman. Como tercer error, al momento de cuando van a dejar la barra, dejan de un lado y dejan del otro lado. A la larga van a empezar a sentir que esta pierna, en mi caso que estoy mostrándoles el lado derecho, les empieza a doler más porque tenemos a dejar el peso más hacia un lado y el otro lo liberamos y esta pierna no duele tanto. Entonces lo recomendable es que al momento de terminar de hacer la sentadilla es llegar directo, chocar y asegurarse de que baje. Vamos en este caso a hablar del predicador, o también llamado como curl de brazo o arm curl. Muchas personas al momento de ver el aparato ven que la gente hace bíceps, brazo en este caso, se sientan, se levantan del asiento para poder traerse el aparato hacia ellos. Y sí, se estimula un poquito el brazo, la fibra es muy pequeña y por eso se estimula. Pero esta es una manera muy incorrecta porque tú te tienes que mantener completamente rígido en el aparato y no columpiarte. Primero que hay que acomodar el asiento. Aquí tienen los asientos, cómo moverle. Aquí ustedes van a tener que buscar dónde es. Incluso aquí en el dibujito viene cómo estar, es completamente recto, sin separar la pompa del asiento. Es sin moverse del aparato, mantener la espalda recta y mover los brazos hacia ustedes. Si se fijan, yo estoy buscando abrir completamente mi brazo para que se abra más la fibra. Aquí depende de cada persona, hay personas que prefieren abrirlo todo hasta más adelante, otras en cortito y otras en neutro. Yo prefiero un punto medio para que se abra completamente la fibra. Otro que se ocasiona es este. Solamente lo ejecutan hasta cierta distancia. Si eres un principiante y le metes mucho peso, más del que puedes cargar para hacer este movimiento, déjame decirte que te puedes lesionar. Es peligroso para tu músculo, ¿ok? Espalda recta y tratar de ejecutar el movimiento hasta tu barbita, aquí así, completamente el movimiento controlado y recto. Tenemos la extensión de pierna completamente para los cuádriceps, parte frontal de la pierna. Obviamente, como todos los aparatos, cada persona tiene estatura diferente, el respaldo acorde a su estatura. Aquí lo que tenemos que buscar es primero que el cojín esté completamente en esta parte de sus piernas. Los pies van a usarlos como anclaje y esta parte que les comento va a estar en el cojín del aparato. Si yo lo estoy subiendo, tengo completamente enganchado mi pie hacia el aparato.
y al momento de subir, siento aquí. Traten de tener el cojín siempre a la altura de esta estructura para que el pie pueda cerrarlo y tengan mejor énfasis en el cuádriceps. Cuando las personas no tienen completamente estos ajustes a su cuerpo, esto es lo que pasa. Solamente se va a abrir hasta cierta parte y va a topar con rapidez. Aquí hay que buscar que entre más ajustados estén en sus posiciones, más ángulo de extensión va a tener el cuádriceps, y eso es lo que nos importa. Que nuestras piernas se abran todo lo que puedan, todo lo que se levanta y todo lo que se cierra. Con esta posición me siento cómodo. ¿Para qué son estas agarraderas? Si yo no me agarro y hago el movimiento de extensión, muy probablemente voy a tener que hacer un brinquito para poder levantarlas, porque todo el peso va a ser con los pies de las piernas. Entonces hago esto. Si se fijan, me muevo. Entonces, para que sea más estricto todavía, se mantienen agarrados en la estructura, haciendo presión hacia abajo, ya no se van a mover. Y al momento de hacer la extensión de piernas, se va a sentir todavía más el trabajo, porque lo único que se está levantando es esto de aquí, que es lo que nos importa. Esto es lo que va a estar dirigido a la rodilla. Aquí, si se fijan, está apuntando hacia mí. Por eso estoy en la postura correcta. Si mi rodilla está más adelante, bueno, al momento de hacerlo, pues no va a ser lo mismo. Si ya te acomodaste y tienes duda, nada más verificas aquí si te está dictando la rodilla con la estructura, y si en efectivo está aquí completamente como está el marco. Hay un error que también se comete aquí muy común, es en la aducción. Aquí hay varias cosas que tomar en consideración. Tenemos unas palancas para mantenernos completamente en el aparato. Aquí hay una palanca para ajustar el ángulo al momento de hacer el ejercicio. Les dicen que van a tener que hacer el movimiento hacia adentro. ¿Y qué hacen las personas? Esto es lo que hacen nada más. A mí me falta todavía mucho ángulo para hacer el movimiento y hacen esto. Topan el aparato, no se flexiona tanto y están haciendo prácticamente lo que el aparato debe de indicarte, pero las estructuras tienen que estar para acorde para cada cuerpo. Y otro error que cometen es este: meten sus piernas con la flexión que ya está por default. Eso es lo que cometen muy común y se salen del aparato. Ya terminé. Este aparato tiene una variante para poder acomodarse. Al momento de tratar de hacer el movimiento de aducción, en teoría tienes que tú abrirlo hasta donde tú puedas. Me mantengo completamente sujeto en el aparato y abro todas mis piernas y cierro completamente. Y siento mis músculos de los aductores trabajando. Muchas personas tratan de meterle más peso en estos aparatos. No es recomendable porque es un músculo, pues no está tan fuerte como el cuádriceps. Entonces es recomendable que sea tolerante. ¿Por qué? Porque cuando terminan de hacer el ejercicio, sienten que se lesionaron aquí adentro y sienten como que la ingle les duele. Entonces lo recomendable es que cada persona tenga su aducción como acorde a su cuerpo. Si no tienes tanta elasticidad, procura hacer lo que tú puedas. La idea es que no tope las barras y hacer el movimiento completo, mantenerse agarrado del aparato aquí así. Terminan y esto es lo que se debe hacer: cerrar el aparato. Y muchas personas cuando terminan de hacer el ejercicio se levantan así, normal, se salen del aparato sin cerrarlo. Pues si no es tanto peso, pues no pasa nada. Pero si eres una persona ya avanzada y que todavía no sabes cómo meter el aparato, te recomiendo que hagas lo siguiente. Así se levanta y se trae. Si se fijan, no se mueven las barras porque para eso es la palanca. Aquí ya está cerrado y ya estoy seguro. Bien, como quinto aparato tenemos aquí una prensa. Hay muchas maneras de pisar la prensa para hacer piernas, para femoral, para glúteo, pero ahorita vamos a enseñarles nada más el error que es muy importante que no cometan: es comprometer la lumbar. Esto es lo que hago. Fíjense en mi cuello, fíjense en mis brazos y fíjense en mi flexión de la pierna. Hay tres errores aquí. Mi cuello, al momento de hacer el movimiento, lo estoy presionando con el movimiento de la prensa. Ahí me puedo lesionar el cuello. 2. Estoy usando mis brazos para amortiguar que no me duela la pierna, que no me duela la rodilla. Esto es más enfocado cuando estás en una repetición final y que simplemente ya no vas a poder, solo en emergencias. Y tercero, estamos aquí así sacando el movimiento y extendemos completamente la pierna. Y aquí te lastimas
si haces esto completamente hacia arriba. Otro error que se comete, si el otro era completamente extendido, esta persona le quiso meter más peso de la cuenta y solamente flexiona hasta cierta posición. También se está lastimando la rodilla porque no está haciendo completamente el movimiento de la pierna y toda la tensión a dónde creen que va, a la rodilla. Otro error que se comete, me dicen que baje y esto es lo que pasa. Miren aquí abajo, pero la lumbar estuvo metiéndose en todo el momento posible del entrenamiento. La prensa está diseñada para que el respaldo amortigue la lumbar y no te lastimes. Independientemente, si tú quieres bajar más, se puede hacer el baje, solamente debes controlar las piernas. Ahora te voy a enseñar cómo se debe hacer lo más correcto y sin necesidad de que te lastimes. Posición, agarro, acomodo las piernas, la pompa va completamente pegada en el asiento y completamente recargados. Entre más recargados estén, más van a meter la pierna. Libero, me agarro de las agarraderas para mantener fijo hacia abajo y no levantarme, y voy a hacer un movimiento normal. No me levanté y siento la tensión. Y al momento de subir, no hay que hacer la flexión completamente hasta arriba para evitar la lesión en las rodillas. Hay que hacerla a 3/4. ¿Para qué? Para lo siguiente. Aquí no me despego. Se va la tensión a la pierna, que es lo que estamos trabajando. Incluso en el dibujito viene una ligera curvatura al momento de terminar el ejercicio. Eso es lo más correcto que deben hacer. Otra vez, me agarro, flexiono todo lo que pueda sin despegar la lumbar y levanto a 3/4 de la posición. Vuelvo a hacerlo, y poco a poco van a entender que el cuádriceps o la pierna de frontal se va a empezar a estimular. Igual terminan, levantan el seguro y ahora sí terminas con dolor en las piernas y ya te evitaste de la lumbar, ya te evitaste de la rodilla. Aquí tenemos un seguro, de este lado también. Es como un manubrio de bicicleta, tienen que empujarlo hacia abajo y allá pueden hacer el movimiento. Terminan de hacerlo, tienen que mantenerse en la posición que empezaron y levantar el manubrio y automáticamente se acomoda el seguro. Y la gente tiene miedo a este aparato porque pueden pensar que se pueden quedar abajo. Sacan el seguro, empiezan, terminan el ejercicio, híjole, ya se le olvidó poner el seguro y se me fue para atrás. El aparato es muy inteligente. Tiene un seguro doble para que cuando pase este tipo de situación a ti no te lastimes y tú simplemente te haces para arriba y te sales del aparato. El aparato también te cuida cuando se te va la mano. No le tengan miedo al aparato, sino ya tienen un seguro de por default. Muy bien, con eso terminamos nuestro video. Comenten en la caja de comentarios qué tipo de aparato les gustaría que les explicáramos cómo funciona o cómo prevenir lesiones. Y también en sus casas qué tipo de ejercicio les han dicho para explicárselos aquí con más detalle. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y compartir, denle like y recuerden que Kinesis Gym es su mejor opción.